Buenos días, mi nombre es Elizabeth López Facio, soy licenciada en enfermería, actualmente laboro en el Hospital General de Occidente como supervisora de enfermería. Yo les voy a hablar sobre el tema de prevención de infecciones nosocomiales asociadas a las sondas vesicales. Antes que nada tenemos que comprender qué lineamientos contamos para las sondas vesicales. Contamos con tres. El protocolo para la estandarización del cuidado al paciente con sonda vesical enfocado a la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. El manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de salud. Y por último, la norma oficial mexicana 045, esta es para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Para nosotros empezar a hablar sobre sondas vesicales, tenemos que entender, por ejemplo, aquí en el Hospital General de Occidente, qué tipo de sondas vesicales son las que manejamos, así como el tipo de sistemas de instalación que manejamos. Muy bien, ¿qué tipos de sondas vesicales manejamos? Se puede dividir por tipo de material, que esta puede ser látex, silicón y por último el cloruro de polivilino, que vendría siendo la de PVC. También se puede dividir por lumen o vía, como gusten llamarle, que puede ser la de 1, que es la Nelaton. Tenemos 2, 3 y 4 en látex y en silicón manejamos de 2 y 3 lumen. Así como la gama de calibres que manejamos, nosotros tenemos dentro de nuestra gama, tenemos desde 8 French hasta 24 French. Punto aquí importante, cada cuánto se debe hacer un recambio de sonda vesical va a depender del tipo de material de nuestra sonda vesical. Por ejemplo, si tenemos instalado una sonda vesical de látex, esta debe de hacer un recambio cada 15 días, pero si tenemos nosotros instalada una sonda de silicón, esta se debe de realizar cada 30 días. Punto aquí en que nos podemos preguntar qué sistemas de instalación manejamos. Dentro del mismo protocolo estandarizado de sondas vesicales nos menciona que tenemos tres tipos, que es armado, prefabricado y ninguno. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Todos van enfocados a garantizar un sistema cerrado. ¿Cuál es el que manejamos aquí en el Hospital General de Occidente? El armado. Es el que más manejamos. ¿Por qué? Porque a mí la institución me proporciona una sonda vesical y una bolsa recolectora y yo armo un sistema cerrado. También se manejan los prefabricados, estos se manejan en el mercado, pero aquí en el hospital no se nos proporciona, que es una sonda vesical junto con la bolsa recolectora como una sola pieza, o ninguno. En el caso de que el sistema falle o no se garantice un sistema cerrado como tal. Para nosotros entender sondas vesicales también tenemos que saber saber identificar a tiempo una infección desde previo a una instalación o durante el mismo mantenimiento de la sonda o posterior a 48 horas de un retiro de sonda vesical. Porque muchas de las veces los pacientes presentan signos y síntomas y no nos percatamos de esta situación. Dentro de estos tres lineamientos que mencioné previamente, mencionan 4 criterios nosotros para considerar o 4 criterios que engloban todos los signos y síntomas que puede presentar un paciente con infección de vías urinarias. Nuestro primer criterio, tenemos que nuestros pacientes pueden presentar fiebre o distermia, escalofríos, dolor suprapúbico, dolor costovертral, urgencia urinaria, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, alteración del estado mental sin alguna otra causa aparente, así como urocultivos, aparte de alguna de estas, tiene que tener algún urocultivo igual o mayor a 105 unidades formadoras de colonia por mililitro con no más de 2 especies de microorganismos. Dentro del criterio 2 nos menciona fiebre o distermia, escalofríos, dolor suprapúbico, dolor costovертral, urgencia urinaria, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, alteración del estado mental sin alguna otra causa aparente, con al menos de alguno de los siguientes hallazgos, o sea, alguno de estos signos más aparte de hallazgos, en una tira reactiva positiva para estarza o polaquiuria, más aparte de estos debe de contar con un urocultivo igual o mayor a 103
de 103 o 105 unidades formadoras de colonia por mililitros, no con más de 2 especies de microorganismos. Dentro de nuestro criterio 3, esto nos especifica para pacientes menores de 1 año, ellos pueden presentar fiebre, distermia o hipotermia, apnea, bradicardia, disuria, letargia, vómitos o alguno de estos, más aparte un urocultivo de igual o mayor a 105 unidades formadoras de colonia por mililitro con no más de 2 especies de microorganismos. Nuestro cuarto criterio también aplica para pacientes menores de 1 año. Ellos pueden presentar fiebre o distermia, apnea, bradicardia, disuria, letargia, vómito y al menos de alguno de los siguientes hallazgos, que tenga una tira reactiva positiva para estarza leucocitaria o nitritos, piuria, y aparte debe de tener un ocultivo de igual o mayor a 103 y 105 unidades formadoras de colonia por mililitro con no más de desde 2 especies de microorganismos. Y por último, nuestro quinto criterio es en caso de que tengamos una sospecha por cándida, nuestro paciente puede presentar fiebre, distermia, dolor suprapúbico, dolor costovertebral, urgencia urinaria, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, más aparte contar con 2 muestras consecutivas de urocultivo en adultos de mayor a 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro o en niños mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es importante entender que estos criterios, nuestro paciente no necesariamente a veces nos guiamos solo que durante la estancia, mientras tenga una sonda vesical, puede presentar una infección de vías urinarias. No, mi paciente puede llegar a nuestra unidad ya presentando estos signos y síntomas de una infección de vías urinarias o incluso posterior a un retiro de una sonda vesical puede presentar estos signos y síntomas. Recuerden nada más hacer hincapié que para que se pueda adjudicar esta infección a la sonda vesical debe de estar dentro de las primeras 48 horas posteriores a un retiro de una sonda vesical. Actualmente contamos dentro de nuestro protocolo y programa estrategias para el control de puntos críticos para la prevención de infecciones de vías urinarias relacionadas con sondas vesicales. Se vio que hay 3 puntos principales durante la estancia de un paciente con sonda vesical. Puntos críticos donde desde ahí puede adquirir o puede desencadenar el desarrollo de una infección de vías urinarias, que esto es durante la instalación, durante el mantenimiento de la sonda o durante el retiro y una detección oportuna de casos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no nos percatamos de los signos y síntomas que presenta mi paciente y ya hasta que desde un inicio ya más bien los manifestamos ya hasta que mi paciente manifiesta más de uno de estos síntomas. Entonces, siendo más, se complica más nuestros pacientes y esto afectando tanto a la patología de base de mi paciente, así como su estancia hospitalaria. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es una instalación correcta de sonda vesical. ¿Por qué? Porque a veces nos presentamos en nuestras actividades diarias de personal de salud que quizás creemos que nuestra instalación es correcta, creemos que lo que hacemos es bien. Muchas de las veces nos enfrentamos a la creencia o al mito del mismo personal de salud, donde por ser una zona genital consideran que nuestro procedimiento es un procedimiento contaminado. Por lo que hay muchas veces que caen en el error de no darle la importancia o la magnitud de todos los cuidados que debe de conllevar. ¿Por qué? Porque prácticamente es yo, como considero que es contaminado, me protejo a mí, pero no pienso en cómo proteger a mi paciente, porque quizás sí externamente pueda que esté contaminado mi paciente, pero en el interior no. Y como a veces no se llevan las medidas necesarias para una instalación correcta, nosotros
como personal provocamos la infección de vías urinarias desde una mala técnica para una mala instalación. ¿Sale? Por eso es importante identificar todos los puntos y pautas que necesitamos para una correcta y efectiva instalación de sonda vesical. Número uno, como en cualquier otro procedimiento, ya sea administración de medicamentos, infusiones, hemoderivados, así como en una instalación de un catéter vesical, número uno es identificar correctamente a nuestro paciente. Yo como personal de enfermería, yo como garantizo una identificación correcta de paciente, yo debo de tener en cuenta 3 criterios o 3 datos de mi paciente mínimo para considerar una identificación correcta. ¿Cuáles pueden ser estos datos? El nombre completo de mi paciente, la fecha de nacimiento de mi paciente, el registro, edad, sexo, entre otros. Si yo al menos de estos 5 considero 3, puedo garantizar una identificación correcta de paciente. Posterior a la identificación, es muy importante no olvidar que cada vez que nosotros hagamos cualquier procedimiento en nuestros pacientes, tenemos que explicar a nuestro paciente previo a esta actividad qué es lo que se le va a realizar. A veces es muy triste ir con los pacientes y preguntar, ¿sabe qué se le instaló? ¿Por qué fue el motivo de instalación? ¿Qué cuidados debe de tener? Y muchos de los pacientes desconocen esta información, siendo muy alarmante. ¿Por qué? Porque el desconocimiento genera miedo en nuestros pacientes, porque como yo no sé qué es lo que tengo, pero yo siento que tengo algo internamente, yo lo que menos quiero es moverme. ¿Por qué? Porque no sé si se me va a salir, va a tener algún problema, se me va a caer, me van a tener que volver a instalar otro. Entonces, ¿qué es lo que menos quieren? Moverse. Entonces, uno, no va a haber movilización de ese paciente, por lo tanto, no va a ser un baño diario de nuestro paciente. Esto va a retrasar mucho las patologías previas o el motivo de hospitalización de mi paciente, puesto que con la instalación de una sonda vesical detiene todo su funcionamiento normal. Si nosotros desde un inicio explicamos a nuestros pacientes qué se le va a instalar, por qué se le va a instalar y qué cuidados debe de tener con su sonda vesical, nosotros como enfermería, ¿qué ganamos? Ganamos, uno, el empoderamiento de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios se hacen conscientes y capaces de poder llevar todo su autocuidado. Creamos confianza con el paciente porque por el hecho de interactuar, recuerden, es muy importante la interacción social con nuestros pacientes. Muchas de las veces estamos tan agobiados con tantas actividades o la cantidad de pacientes que a veces nos corresponden o hacemos nuestras actividades de manera tan automatizada que perdemos el lado humano. El lado de voltear con Juan, decirle unos buenos días, presentarme por mi nombre, explicar todo lo que yo voy a hacer. Y es muy triste porque los pacientes al llegar aquí al hospital a veces hacen los comentarios de que ellos sienten como si fueran un número más, una cama más, por el hecho de la falta de interacción con los pacientes. Por eso es muy importante nunca perder de vista nuestro lado humano. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de esos 2, 3 minutos que yo le dedique a mi paciente de explicar qué se le va a instalar, por qué se le va a instalar y qué cuidados debe de tener con ello, nosotros, uno, establecemos un vínculo de confianza con mi paciente porque nosotros demostramos la capacidad y que contamos de profesional que somos, entonces va a confiar en todo el tipo de procedimientos que nosotros realicemos con él. Dos, garantizamos una calidez de atención y de calidad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se hacen las actividades, pero carece de la calidad y más que nada la calidez humana. En estos tiempos de pandemia nos han alejado un poco de la interacción entre nosotros mismos. Por eso a veces es importante sí tener nuestras medidas,
todo lo necesario para garantizar nuestra salud y la de nuestro entorno y de nuestros pacientes, pero no por esto debemos de omitir el lado humano de interacción. Unas palabras, explicar, no perder nunca de lado ese punto de vista. Nosotros como enfermería, ¿qué beneficios tenemos de esto? Uno, optimización de recursos. ¿Por qué? Porque como mi paciente ya sabe qué es lo que tiene, cómo debe de cuidar, él nos puede, el usuario junto con su familiar, nos dan el apoyo y el soporte para realizar estos cuidados independientes de enfermería. Por lo que ese tiempo que si yo no hubiera explicado a mi paciente y tendría que estar todos los días continuamente haciéndolo o realizarlos con él, como ya lo va a hacer en automático, autónomamente, ya yo tengo ese tiempo que le iba a dedicar a ese paciente, poderlo dedicar a un paciente más delicado, grave o algún otro tipo de actividades que me demanden más tiempo. Y por último y no menos importante, el hecho de que nuestros pacientes de manera independiente realicen los cuidados de la sonda vesical va a aumentar la disminución del riesgo de una infección por vía urinaria. Continuamos posterior a que se identificó a nuestro paciente, ya se le explicó qué se le va a instalar, por qué se le va a instalar y qué cuidados debe de tener. Número 2, debemos de seleccionar el sondaje vesical correcto. ¿Qué criterios debemos de tener en cuenta? La edad de nuestro paciente, así como el sexo. También como la estancia de nuestro paciente, si va a ser una estancia corta, si va a ser una estancia prolongada, el mantenimiento de la sonda que vaya a estar con él. Todo este tipo de criterios tenemos que tenerlo en cuenta al momento de una selección de sonda vesical. Tercero, tenemos que preparar el material y o el equipo necesario para la instalación de sonda vesical. Punto aquí a aclarar, y eso quiero que nos lo guardemos todo en nuestro corazón. La instalación de una sonda vesical es de la misma magnitud e importancia como la instalación de un catéter central. ¿Por qué? Porque los dos son dos procedimientos invasivos. Lamentablemente, y nuestro reto a superar es el mito o la creencia que tenemos, que la gran mayoría del personal tiene, de que por ser una zona genital, lo consideramos algo contaminado. Por lo tanto, yo me protejo, pero no pienso en todas las medidas de barrera que yo debo de tener para proteger a mi paciente. Y este es el error principal en el que caemos. Entonces, por lo tanto, si es de la misma magnitud como si fuera la instalación de un catéter central, ¿cuál es el equipo que yo debo de contar para una instalación correcta? Es mi gorro, cubrebocas, mi bata estéril, mis 2 par de guantes estériles y un par de guantes no estériles. Este es el equipo con el que yo debo de contar para una instalación. Más aparte, yo debo de preparar lo que se le va a instalar a mi paciente, su sistema cerrado, que vendría siendo su sonda vesical, su bolsa recolectora, la jeringa para la insuflación del globo, agua estéril, nuestro jabón, agua e isodine. Más aparte, punto aquí, ¿es importante la instalación de campos estériles o hendidos en una instalación de sonda vesical? Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, vuelvo a insistir, pensamos en nosotros como en nuestra protección, en nuestras medidas, pero no pensamos la magnitud que acarrae o que se le adjudica a nuestro paciente por el hecho de no contar con las medidas, como es una delimitación con campos estériles de la zona. ¿Por qué? Recuerden que al momento de una instalación de sonda vesical, estás exponiendo los genitales de los pacientes, por lo tanto, se ve afectado el pudor de nuestro paciente. Entonces, en automático, la gran mayoría de nuestros pacientes siempre que van a buscar cubrirse. Entonces, por el hecho de que nosotros los tenemos descubiertos, ellos van a tratar de cerrar las piernas. Entonces, al momento de la instalación, como no se utiliza los campos estériles, pues como el personal pelea con, se puede decir, de lucha por el sentido de tener expuesto el meato urinario, muchas de las veces
juega con las manos y las piernas del paciente, nuestras manos con las piernas del paciente, entonces en el movimiento de que señora o joven no se mueva, no cierre sus piernas, ya en ese momento puede que él trató de cerrar la pierna y mi sonda ya tocó la pierna y quizás yo no me percaté de esta situación, o ya tocó la sábana o ya tocó el abdomen y hago un arrastre de bacterias y lo introduzco en mi paciente. Entonces, si yo desde un inicio hubiera delimitado con campos estériles, a pesar de esta situación, mi sonda hubiera tocado un campo estéril, por lo tanto no se contaminaría. Por eso la importancia y la magnitud de la implementación de campos estériles o hendidos. Por ejemplo, nosotros aquí en el Hospital General de Occidente no contamos con campos hendidos de esa magnitud de tamaño, pero contamos con campos estériles sencillos que con estos perfectamente es un juego de 4, perfectamente podemos delimitar el área. ¿Sale? Entonces, regresando, yo ya preparé todo mi equipo de protección, los campos y todo el material que voy a instalar. Posterior a esto, debo de colocar un protector de cama. El protector de cama nos referimos al pañal de adulto predoblado. Nosotros actualmente en el Hospital General de Occidente contamos dentro de nuestra licitación actual con protectores de cama, tanto adulto como pediátrico. Por lo tanto, podemos utilizar estos mismos para este tipo de actividades. Uno, ¿por qué? Porque normalmente este tipo de procedimientos no se realizan todo el tiempo a temprana hora o antes previo a un cambio de ropa de nuestra cama, entonces se puede ver afectado el medio en el que va a estar mi paciente posterior a la instalación, porque si yo no pongo el protector de cama, voy a dejar sábanas húmedas y esto puede provocar una infección porque yo le estoy dando el ambiente a las bacterias para que se colonicen. 5. Nada más para hacer una observación, previo a una colocación de mi protector de cama, que es mi pañal, debo de cubrir los genitales de mi paciente hasta garantizar que ya voy a iniciar la instalación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ponemos en posición al paciente, yo me volteo, preparo el material, pero fíjate, y el isodine, no, quedó en el carro de curación, deja voy por él. Entonces en el que voy, preparo, muevo, ya pasaron de 5 a 10 minutos que mi paciente está con los genitales expuestos. Punto aquí, nunca hay que olvidar el confort y el pudor de mi paciente. Si yo, como personal de salud, no me cuesta nada cubrir, preparar, y ya que sé que tengo todo listo, ahora sí, destapar para iniciar una instalación, no me cuesta ni me quita tiempo. Entonces simplemente hay que pensar en lo personal. A mí no me gustaría estar de 5 a 10 minutos con los genitales expuestos y creo que a nadie. Y más que nada porque no es una habitación sola para él. Él tiene otro paciente al lado, otro paciente a su lado izquierdo, un paciente enfrente, también pasan más personal de enfermería, pasan médicos, pasa el camillero, pasa la intendencia, todo mundo pasa. Entonces, siempre hay que pensar en el confort de nuestros pacientes, porque si no caemos en una situación que se sienten violentados. ¿Por qué? Porque el hecho, primero, estamos exponiendo una zona genital. Dos, lo estamos exponiendo sin ningún pudor ante todas las personas que estén. Entonces, siempre hay que tener cuidado en estos aspectos, por favor. Como les digo, tapen al paciente con su mismo protector de cama, que viene siendo el pañal, o con la sábana que tiene nuestro paciente, ya que garantice, una vez que ya tengo todo el material necesario, ahora sí, procedo a destapar a mi paciente y ahora sí, en mi quinto paso, realizo la higiene de manos previa al aseo de genitales. Recuerden nuestros 5 momentos todo el tiempo. Posterior a mi higiene, ahora sí me voy a calzar los guantes no estériles y con estos voy a realizar un aseo de genitales con agua y jabón. ¿Por qué es importante el aseo previo con agua y jabón? ¿Por qué? Porque con este retiramos el excedente de materia orgánica. Ojo aquí, excedente de materia orgánica, más no me garantiza la asepsia del sitio donde voy a realizar la instalación de un catéter vesical. ¿Sale?
Ya una vez que realicé el aseo genital con agua y jabón, otra vez mis 5 momentos de higiene de manos, realizo mi higiene de manos posterior al aseo de genitales. Y ahora sí, ¿qué es importante? Ya me realicé mi higiene de manos, ahora sí volteo con mi material. ¿Qué tengo que revisar en mi material? Es muy importante que nosotros verifiquemos fechas de caducidades de nuestros equipos, así como la integridad del empaque del material. ¿Por qué? Ver que no esté roto, no esté abierto, para nosotros poder garantizar la esterilidad del producto que se va a utilizar en nuestros pacientes. Posterior a esto, ya yo abrí, yo verifiqué la caducidad, yo verifiqué que esté íntegro mi equipo. ¿Qué voy a hacer? Voy a realizar la apertura de todo el material que yo voy a utilizar. Ya una vez que tengo abierto todo el material que yo voy a necesitar, ahora sí me voy a realizar la colocación de mi equipo protector. ¿Cuál es? Mi gorro, cubrebocas, mi bata estéril y mi primer par de guantes estériles. Como les mencioné previamente, deben de ser 2 par de guantes estériles, pero solo me voy a calzar uno. El otro voy a abrirlo junto con el material estéril, mas no me lo voy a calzar desde un inicio. Error que cometemos muchas veces. Nos calzamos desde un inicio en los 2 pares de guantes estériles. Ojo aquí, no podemos caer en esta práctica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si terminamos de utilizar el primero, me retiro el otro y pues voy a decir, yo no toqué nada. Entonces mi otro par de guantes está estéril. Uno, puedes correr el riesgo de una mala colocación de doble guante, entonces puede que en el momento del retiro o desde el momento que estás haciendo el procedimiento te contamines tu segundo par de guantes. O también, lo más importante es por el hecho de que como yo me calcé doble, en mi segundo par de guantes externamente va a contar con el talco o el polvo con el que cuentan los guantes estériles. ¿Por qué es importante esto? Recuerden que muchas de las veces es que nuestros pacientes presentan una reacción anafiláctica al látex, principalmente no es al látex en sí, principalmente es al polvo de los guantes a lo que hacen reacción. Por lo tanto, si yo me calzo doble, quizás mi paciente no era alérgico al látex, pero por yo el hecho de haberme calzado doble, dejé el polvo externamente en mi guante y puedo provocar una reacción anafiláctica. Por eso es importante que solo nos instalemos un par de guantes, termino de hacer mi procedimiento, me lo retiro y ahora me vuelvo a calzar mi segundo par de guantes estériles. Ya una vez instalado mi equipo de protección, yo garantizo que como mis guantes están en estériles y mi bata estéril, ahora sí puedo tocar el material estéril que voy a utilizar en mi paciente. Uno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Uno, tengo que verificar que el globo de la sonda vesical no esté roto, no esté perforado, no tenga ninguna fuga, así como la conexión de la bolsa recolectora con la sonda con técnica estéril. ¿Qué quiero decir esto? Voy a armar mi sistema cerrado. Les reitero, recuerden que a nosotros nos proporcionan una sonda vesical y una bolsa recolectora, entonces lo que vamos a proceder es a armar nuestro sistema cerrado. Ya una vez que garantizamos que está funcional y está en las óptimas condiciones, ahora sí nos evocamos con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro paciente? Ahora sí, vamos a realizar la asepsia de genitales. ¿Cómo lo vamos a realizar? La asepsia, por ejemplo, aquí del insumo que contamos en el Hospital General de Occidente, con isodine. ¿Sale? Debe de ser en 3 pasos o 3 tiempos, como gusten llamarlo. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo a mi paciente, siempre recuerden, de arriba hacia abajo va a ser el aseo, siempre arriba hacia abajo. En las mujeres de la vulva hacia el periné y en los hombres retrayendo el prepucio del glande hacia el cuerpo. ¿Cómo va a ser? Mi primer gasa con isodine de arriba hacia abajo y desecho. Mi segunda gasa con isodine de arriba hacia abajo y desecho. Mi tercer gasa con isodine de arriba hacia abajo y desecho.
Posterior a la asepsia de genitales, me retiro inmediatamente los guantes. ¿Por qué? Porque si yo con estos guantes con el que realicé la asepsia volteo y toco el material, yo contamino el material. ¿Sale? Ojo, por eso es nuestro segundo par de guantes. Como les comentaba, nos retiramos el primer par de guantes que ya utilizamos en la asepsia y procedemos a calzar el segundo par de guantes estériles. Ahora sí, ya con nuestro segundo par de guantes estériles vamos a proceder a la colocación de campos estériles o campo hendido. Les reitero, aquí nosotros en el Hospital General de Occidente no contamos con un campo hendido de esa medida o de esa magnitud tan pequeña. Contamos con los campos hendidos quirúrgicos, pero no contamos con un campo hendido para la magnitud de una instalación de una sonda vesical. Pero contamos con campos estériles que perfectamente cumplen con la misma función como un campo hendido. ¿Sale? Nosotros lo que tenemos que hacer con estos campos es delimitar el área donde se va a insertar la sonda vesical. Ahora sí, una vez ya delimitada nuestra área con los campos estériles, vamos a proceder a instalar la sonda vesical. Una vez ya instalada la sonda vesical, retiro mis campos estériles, retiro el excedente de isodine de mi paciente, limpio a mi paciente y ahora sí procedo a la colocación del membrete en el dispositivo. Recuerden, así como cualquier actividad que nosotros realicemos, es tan importante realizarlo correctamente como plasmar en nuestra documentación o membretes toda la información que se realizó. ¿Por qué? Porque pude haber tenido muy buena técnica, pero si yo no proporciono la información suficiente, el personal que vaya a continuar con los cuidados con mi paciente pueden caer en el error por la falta de información. Por lo tanto, tenemos que colocar nuestros membretes de identificación. Punto aquí. ¿En qué área se debe de colocar? Son dos áreas principalmente. En la fijación de la sonda vesical y en la bolsa recolectora de orina. Muchas de las veces caemos en el error de que quizás mi bolsa recolectora de orina sí tiene todos los datos, pero al momento que yo verifico con los datos de mi fijación, son otros datos los que tiene. Al que quiero decir, no es diferente, más bien omiten información. Pero punto aquí para hacerles hincapié, los mismos datos que lleva nuestra bolsa recolectora son los mismos datos con lo que debe de contar mi fijación de la sonda vesical. Punto aquí, y a veces hay mucha controversia sobre cuáles son los datos con los que mi membrete de identificación son los correctos que deben de llevar. Son 6 datos los que deben de plasmarse. Número 1, el tipo de sonda a instalar. Número 2, el número de French instalado. 3, la fecha de instalación. 4, la hora de la instalación. 5, la cantidad de agua estéril del llenado del globo de la fijación. Y 6, y no menos importante, el personal que instaló la sonda vesical. Punto aquí, muchas de las veces no damos la importancia o la magnitud de por qué es importante plasmar la cantidad de agua estéril del llenado del globo de la fijación. Hay que preguntarnos, ¿por qué es importante? Punto aquí. A nosotros es importante esta información para el retiro de la sonda vesical. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se proporciona esta información. Por lo tanto, mala práctica que se realiza es con una jeringa, yo jalo hasta que ya no me dé solución. Pero con esto yo no estoy garantizando que estoy retirando toda la cantidad del llenado. Puede que esté disfuncionó la válvula o hice un mal, emboné mal la jeringa a mi sonda vesical en el retiro, entonces puedo que yo creo que ya terminé de retirar toda la solución, cuando lo que pasa aquí es que quizás todavía tenga solución el globo y yo retiro puedo causar hasta un desgarre de uretra. ¿Sale? Pero si a mí desde un inicio me hubieran plasmado la cantidad de mililitros y si fallara, por ejemplo, me plasmaron a mí en mi membrete que debe de contar con 5 centímetros cúbicos de solución estéril,
Por lo tanto, al momento que yo retiro una sonda vesical, esos 5 centímetros cúbicos deben de retirarse. Pero como no hay nada que me plasme esta información, pues no hay nada que me garantice con cuánto se insufló. Punto aquí, observaciones que me pueden decir ustedes. Pues toda sonda vesical cuenta con cuántos mililitros se debe de insuflar. Es correcto, todas las sondas vesicales tienen en la misma zona donde viene el French de nuestra sonda Foley, tiene la cantidad de mililitros que te sugieren máximo para el llenado de globo. Pero punto aquí, muchas de las veces caemos en el se ponen o de menos o se pone de más. Ejemplo, lo que nos pasa frecuentemente en urología por el tipo de procedimientos quirúrgicos insufla con más cantidad de mililitros. Por ejemplo, si mi sonda dice 5 centímetros cúbicos, puede incluso hasta ellos de 10 hasta 10 mililitros insuflar el globo por el tipo de procedimiento que se realizó, porque necesitan tener dilatada la uretra, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, como no hay nada que me lo plasme, entonces yo un retiro, llego cuando voy a retirar la sonda, veo que mi sonda dice solo 5 centímetros cúbicos, entonces yo voy a pensar que solo tiene 5. Entonces yo puedo caer en el error que solo saco 5, pero realmente le voy a dejar, como se le puso 10 desde un principio, puedo caer en el error de dejarle otros 5 mililitros y causar un desgarre. Por eso es muy importante todos estos datos en nuestros membretes de identificación. Punto aquí, no se puede omitir ninguno. ¿Por qué? Porque es tan importante cuando se instala para hacer un recambio, la fecha de la instalación, igual para verificar. Si yo sé que se instaló en la mañana o el 25 de noviembre, yo sé que como fue de látex, yo sé que a los 15 días yo le tengo, máximo se tiene que retirar, hacer un recambio de esa sonda vesical en la mañana, porque muchas veces pueden, si yo no plasmo la hora, pues yo digo, es en el día, por ejemplo, puede ser el día de hoy, pero pues lo puede hacer la compañera de la tarde, lo puede hacer la compañera de la noche, lo puede hacer yo la compañera de la mañana, pero como no hay nada que me lo plasme, no hay nada que me diga hasta este es tu límite para poderlo hacer. Entonces, si yo pongo la hora de la instalación, yo puedo saber cuál es mi máximo que mi paciente puede tener esa sonda vesical. Recuerden que en los datos del personal debe de venir el nombre completo, porque muchas veces nada más ponemos Daniela, Fernanda, Juan, Samuel, pero hasta ahí. Entonces, a mí es también importante saber datos completos, así como nosotros verificamos datos completos de nuestro paciente, también datos completos de nosotros como personal. Por lo tanto, para la vigilancia de la prevención de infecciones de vías urinarias relacionadas con las sondas vesicales durante la instalación, 1. Se debe instalar solo si es necesario y por profesionales capacitados. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no por el hecho de que esté hospitalizado un paciente se le tiene que poner sonda vesical. No, solo si es necesario y solo el tiempo necesario. ¿Sale? No caer en el punto de, pues ya hasta que se vaya se retire. No, si ya no necesita esa sonda, se retira esa sonda. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en ese error, nosotros estamos exponiendo a nuestro paciente más tiempo a desarrollar una infección de vías urinarias. 2. Siempre debemos de priorizar en seleccionar un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema cerrado en nuestro paciente, garantizamos que es la esterilidad del equipo, pero si a veces caemos en ningún sistema cerrado, vamos a aumentar la probabilidad de una infección de vías urinarias. 2. Tercero, realizar aseo de genitales en 2 momentos, agua y jabón y antiséptico. ¿Por qué es importante volver a verificar esto? ¿Por qué? Porque muchas de las veces caemos en este error. Agua, jabón y se instala. No, se debe de hacer aseo de la zona genital con agua y jabón, como ya les dije previamente, y posterior la asepsia con un antiséptico. ¿Sale? Se debe de instalar sondas vesicales con técnica séptica y material estéril, lo que les mencionaba, utilizar todas nuestras medidas de protección para garantizar nuestra protección y la protección de nuestro paciente durante la instalación de una sonda vesical. Y fijar la sonda vesical de acuerdo a la edad y género de nuestro paciente. Punto aquí.
tienen diferentes sitios de fijación las ondas vesicales acorde al sexo de nuestros pacientes. Recuerden, en el sexo femenino, la instalación debe de ser en la cara interna de nuestro muslo, de nuestra pierna. ¿Esto por qué? Por anatomía. ¿Por qué? Porque a veces caemos en el error de que se instala en la cara externa del muslo, siendo esto mayor el trayecto de la sonda vesical que recorre hasta la fijación, por lo que si mi paciente al momento de caminar va a jalar la sonda vesical y esto va a provocar que el mismo globo esté lastimando a mi paciente internamente. Entonces, mujeres, cara interna del muslo. Punto aquí que me pueden preguntar, ¿en qué pierna? Es indiferente, puede ser en cualquier pierna. En cuanto al sexo femenino, no hay ningún problema, mientras sea en la zona, en la cara interna de nuestra pierna. Pero, caso contrario, en el sexo masculino, en este caso, ellos deben de realizarse la fijación en la cara externa de nuestra pierna, de nuestro muslo. ¿Por qué? Por el miembro, igual, anatomía, por el miembro, muchas de las veces, si lo instalan en la cara interna, por anatomía es más el recorrido o la distancia a recorrer de la sonda hasta la fijación, igual al momento de la movilización va a causar una incomodidad en mi paciente. Entonces, masculino en la cara externa. Punto aquí con los hombres, con el sexo masculino. ¿Cuál es nuestro criterio que tenemos que tener en cuenta para en qué pierna se debe de instalar? Punto aquí. A diferencia de las mujeres, nosotros en los hombres debemos de verificar la caída natural del miembro. Todos los miembros tienen una tendencia hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, algunos más pronunciados que otros, pero todo miembro tiene la tendencia hacia un lado. ¿Sale? Punto aquí. Si no está contraindicado la fijación en una pierna en específico, hay que garantizar el confort o otorgarle el confort a nuestros pacientes con la caída natural. Por ejemplo, si la caída natural del miembro de mi paciente es del lado izquierdo, voy a fijar esa sonda vesical en la cara externa del muslo, pero del lado izquierdo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo lo hago del lado contrario, va a causar cierta inconformidad, siento molestia, un poco de molestia a nuestros pacientes. Entonces, a mí como personal, si no hay ninguna contraindicación porque vayan a hacer algún procedimiento quirúrgico, alguna lesión cutánea que tenga en esa zona o alguna otra patología que tenga pertinentemente en esa área, así que durante la vigilancia para la prevención de infecciones de vías urinarias relacionadas a sondas vesicales, ahora durante el mantenimiento, ¿qué debemos de tener en cuenta? Esto se debe de evaluar diariamente la necesidad y la permanencia de la sonda vesical. Se debe de realizar una higiene diaria de genitales. Debemos de prevenir sedimentación de la orina mediante el acomodo del tubo del drenado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en el cambio de cama o en la movilización de nuestros pacientes, al momento que se mueven, con el mismo cuerpo de nuestro paciente puede ocasionar una oclusión y esta oclusión puede provocar o fomentar una sedimentación. ¿Sale? Tenemos que mantener toda su instalación un sistema cerrado. Y, no menos importante, mantener el sistema de drenaje por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el piso. Punto aquí. Cuando nosotros, como les explicaba desde la instalación, cuando nosotros le damos la orientación al usuario y a su familiar, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué se le instala? ¿Por qué se le instala? ¿Y qué cuidados debe de tener? Muchas de las veces omitimos la capacitación o la orientación a nuestros usuarios. Y esto caemos en que como nos desconocen la información, pues no entienden la magnitud de las acciones o de los errores en los que están cayendo. Porque realmente me ha tocado cuando se les da la capacitación y la orientación tanto al usuario como a su familiar, de verdad, la gran mayoría de nuestros pacientes comprende la magnitud de la importancia de los cuidados o qué es lo que puede desencadenar que no lleven los cuidados correctamente, créanme
que la gran mayoría de los pacientes lo realiza de manera autónoma. ¿Por qué? Porque la realidad, lo menos que quiere estar un paciente es seguir estando aquí en el hospital. ¿Sale? Todos quieren el confort de su hogar. Entonces, si él sabe que con estos cuidados va a ayudar a que no se complique la patología de base por la que llegó aquí al hospital, lo van a hacer. Punto aquí, nosotros qué cuidados debemos de explicarle a nuestro paciente que debe de realizar. Son tres principalmente. Número uno, higiene diaria de genitales. Simplemente especificar, no es necesario un producto muy sofisticado o algo fuera o algo muy estrafalario o algo muy caro. Realmente una agua y jabón es más que suficiente para garantizar una higiene correcta de genitales. Un jabón neutro de la marca que gusten y su agua. Y esto está disponible en todos los servicios y en todos los hospitales. Entonces, es un recurso que está accesible para nuestros usuarios. Entonces, higiene de genitales. Dos, que la bolsa recolectora permanezca por debajo del nivel de la vejiga, porque recuerden que nuestro sistema funciona a gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si la bolsa recolectora está por debajo del nivel de la vejiga, la, la orina por gravedad va a caer a la bolsa recolectora. Pero caso contrario, si nuestra bolsa recolectora de orina permanece por arriba de del nivel de la vejiga, por gravedad va a haber un retorno de orina a nuestro paciente y esto va a provocar una infección de vías urinarias. Punto aquí, si mi paciente está encamado, la bolsa recolectora de orina no puede estar a su mismo nivel, ¿qué quiero decir esto? No puede estar a nivel de cama, arriba con él. ¿Por qué? Por esa situación que les digo, porque nosotros al poner la bolsa recolectora al mismo nivel que él, va a provocar el retorno de orina. Muchas de las veces este es un punto a cuidar nosotros como enfermeros cuando hacemos el cambio de camas. ¿Sale? Muchas de las veces en el cambio puedo haber tenido todos los cuidados, pero si pierdo de vista la sonda vesical en un cambio de cama, puedo provocar o puedo caer en el error de una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que pasa, sí estaba colgada sin tocar el piso, por debajo del nivel, pero al momento que yo cambio el paciente, descuelgo la bolsa y en vez de girar y volver a colgar del aro hacia el lado donde se gira nuestro paciente, que es lo que a veces caemos en el error de dejar la bolsa recolectora al mismo nivel mientras se hace el tendido de cama. Punto aquí, lo correcto es descuelgo mi bolsa, giro a mi paciente junto con la bolsa y cuelgo del lado donde yo gire a mi paciente la bolsa recolectora de orina. Y ya una vez, ahora sí, tendida la cama, regreso la bolsa del lado donde estaba, pero siempre por debajo del nivel y sin tocar el piso. Y tercer cuidado, último y no menos importante, que la bolsa recolectora no toque el piso. ¿Por qué es importante que nuestra bolsa recolectora no toque el piso? Recuerden que la zona más sucia en un hospital y en la gran mayoría de los lugares es el piso. ¿Por qué? Porque con los mismos zapatos con los que estamos aquí son los mismos zapatos con los que yo llegué de la calle. ¿Sale? Y no solo nosotros, todas las personas que transitamos en el hospital. Aparte, porque muchas de las veces es hacerles ver la magnitud de los hechos, porque como creen que la bolsa está muy lejos, porque ven lo que recorre nuestro sistema, creen que no hay afección por el hecho de bajar a una bolsa y que toque el piso, pues está lejos, no es como si yo bajara a mi paciente al piso. No, pero como todo está conectado, como todo es un mismo sistema, las mismas bacterias que estén en el piso contaminan el sistema cerrado y estas mismas pueden llegar y viajar por todo el sistema y causar una infección de vías urinarias. Entonces, recapitulando, 3 cuidados: higiene diaria de genitales. 2, que la bolsa recolectora de orina siempre esté por debajo del nivel de la vejiga. Y 3, y no menos importante, que la bolsa recolectora de orina no toque el piso. ¿Sale?
Para la vigilancia, para la prevención de infecciones de vías urinarias relacionadas a sondas vesicales durante el retiro y la detección oportuna de casos, es un retiro oportuno de sonda vesical, como les comentaba previamente. Solo el paciente debe de contar con sonda vesical solo el tiempo necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo voy a dejar por comodidad, lo voy a dejar por necesidad del paciente. Confort, pero poniendo la balanza de... Por lo que nuestros pacientes, solo deben de contar con sonda vesical solo el tiempo que sea necesario. Y por último, vigilar, informar y documentar sintomatología correspondiente a una infección de vías urinarias. Por lo que tenemos que analizar. ¿Llevamos a cabo registros óptimos sobre sondas vesicales? ¿Reportamos oportunamente deficiencias en nuestro procedimiento o en nuestro tipo de material que se nos proporciona? Estas preguntas hay que hacérnoslas. ¿Por qué? Porque principalmente, como en nuestras hojas de enfermería, nos pide la fecha de instalación y el tiempo de días que tiene instalada esa sonda vesical, es la única información que literal la hoja te pide, pues literal, es la única información que proporcionamos. Pero recuerden, nosotros dentro de nuestra valoración por turno, de nuestros datos significativos que presente mi paciente para las intervenciones de enfermería, nosotros tenemos que verificar si mi paciente, en todas nuestras guardias, verificar si nuestros pacientes tienen sintomatología o alguna presencia de infecciones de vías urinarias. ¿Sale? Dentro de nuestros datos, así como dentro de las intervenciones, nosotros debemos de plasmar qué tip si se lo orientó a nuestro paciente, cómo fue la instalación de nuestra sonda vesical, si hubo algún problema, observaciones, todo esto debe de quedar registrado. Porque, como les explicaba, yo puedo ser la mejor enfermera del mundo, pero si yo no registro o plasmo lo que yo hice, no lo realicé. Y ese es el principal error en el que caemos, no plasmar lo que realizamos, porque muchas de las veces nosotros hacemos las actividades, pero no las plasmamos. ¿Sale? A consecuencia de esta poca información que se proporciona en un expediente clínico sobre sonda vesical o inclusive yéndonos a indicaciones médicas, a veces solo aparece la sonda vesical en un retiro. Entonces, dada esta circunstancia de que no hay nada que me indique cómo fue una instalación, qué tipo de material se utilizó, se llevó a cabo todo el procedimiento como debe de realizarse, qué tipo de material, cuál fue el motivo, dada esta situación, nosotros aquí en el Hospital de General de Occidente se va a empezar con la implementación de kits de instalación. Estos kits de instalación se van a manejar muy parecido a los kits de instalación de un catéter central. Este kit va acorde, este se elaboró acorde al protocolo de estandarización del cuidado del paciente con sonda vesical, por lo cual este incluirá uno, la sonda vesical. La sonda vesical que va a incluir se van a realizar kits de distintos calibres más utilizados de sondas acorde al sexo y a la edad, acorde a los servicios, por ejemplo, en el área de pediatría, sondas para pediátricos, en el área de adultos, sondas para adultos. Va a haber, este mismo kit va a contar con su bolsa recolectora de harina, un protector de cama, un gorro y aparte se le va a instalar un bulto de campos sencillos desechable en el caso de contar con ellos. En el caso de que no tengamos, en su defecto se utilizarán campos de tela, que estos están disponibles para todos los servicios, una bata desechable en caso de que contemos con ella. En caso de que no tengamos batas desechables, se van a utilizar las batas de tela estériles con las que se cuentan para todos los servicios y una hoja de reporte de instalación de sonda vesical. Punto aquí, estos kits, un decir, cuarto piso, va a contar con 4 kits de instalación de sonda vesical 18 French, 4 kits de instalación de sonda vesical 16 French y 4 kits de instalación 14 French. ¿Estos cómo van a funcionar? Esta es la hoja de reporte, déjenles explico.
Pero previo a explicar más detalladamente el reporte, por ejemplo, se instala una sonda. Yo utilizo un kit que tengo en mi servicio, hago el llenado completo y correcto de mi hoja de reporte y posterior con esta hoja se va a hacer el cambio en la Seucondi o en la Cendis, dependiendo del área donde estemos. Y ellos en estas áreas van a contar con más kits que van a hacer intercambio. Sabes que tú me estás trayendo porque instalaste una sonda vesical 16 French y tu hoja de reporte me indica que es una 16 French. Yo te voy a cambiar esta hoja y te voy a dar un kit de instalación 16 French. Esto para garantizar que tengamos todo el material necesario, así como garantizar registros de la instalación de una sonda vesical, que, que va a ser mediante la hoja de reporte de instalación de sonda vesical, que es la que ustedes ven en esta diapositiva. En la parte de arriba lleva un pequeño membrete de los datos de nuestro paciente. Posterior a esto vienen todos los datos de la instalación de la sonda vesical, plasmar el motivo de la instalación de sonda vesical, qué tipo de sistema vesical se está instalando, el tipo de material que se instaló, el tipo de sonda vesical instalada por el número de vías y calibre de nuestra sonda, si mi paciente tuvo previo a la instalación algún signo o síntoma de infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces esta parte la perdemos. Como no realizamos una buena valoración, quizás mi paciente desde un inicio, desde que llegó a nuestro hospital, a nuestra institución, ya contaba con infección de vías urinarias, pero como no se le hizo una buena valoración, va a presentar durante su instalación, durante el mantenimiento de esta sonda, datos y signos de infección y se le va a adjudicar a una mala instalación, cuando el problema puede ser que mi paciente desde que llegó ya tenía la presencia de signos y síntomas de infección de vías urinarias. Plasmaremos si se realiza alguna muestra de orina, si se le tomó algún orocultivo o ego. Lo ideal es que a todo paciente que se le instale una sonda vesical se le realice esto, pero aquí en el Hospital General de Occidente lo hacen solo en caso de sospecha de infección de vías urinarias. Posterior a esto, tiene un listado de verificación de instalación de sonda vesical, que son los criterios a verificar, son los criterios que deben de llevar consecutivamente para garantizar una instalación correcta, y en este se debe plasmar con una paloma, una palomita en si cumple o en no cumple cada uno de estos criterios. Y por último viene el apartado de profesional que instala, profesional que asiste y supervisora de enfermería. Punto aquí y recordarles, recuerden que dentro de nuestra profesión y nuestra formación, nosotros como personal de enfermería somos los responsables de las instalaciones de sondas vesicales. ¿Sale? Por lo tanto, en este apartado se le puso profesional. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el área médica apoya en este tipo de actividades, pero también esto no nos desblinda o no nos capacita a nosotros para una instalación de sonda vesical. Esto sería todo de mi parte. Es la referencia bibliográfica por si quieren consultar los lineamientos de esto más detalladamente cada uno. Recuerden, de verdad les quiero hacer mucho hincapié, nuestras sondas vesicales tienen la misma importancia como si se instalara un catéter central. Y créame, y ahorita analizándolo, toda la información que yo les proporcioné, no les estoy hablando de productos que no tengamos, no es algo nuevo, no es algo caro, son productos que nosotros contamos en todos los servicios y están disponibles. ¿Sale? Poco a poco nosotros tenemos que mejorar todos nuestros procesos. ¿Sale? Todos nuestros procesos van encaminados a garantizar una atención de calidad y calidez. Muchas gracias por su atención.